agradecer ya con estas palabras agradecer la oportunidad de estar aquí, la confianza, el cariño y sobre todo el haberme puesto en este brete, porque de alguna manera es una osadía intentar responder ante estas cosas, ¿no? Siempre es una osadía. Y bueno, aquí estoy, pero sobre todo para mí venir aquí, yo quiero muchísimo a Castilla-La Mancha, para mí ha sido muy importante en mi vida y vengo con muchísimo gusto, mucha alegría, mucho cariño y sobre todo vengo a casa de mis amigos. Dicho esto, pues no quiero que se nos haga muy tarde, vamos a empezar. Después de lo dicho por Jesús, en la presentación yo de alguna manera quiero decir que me presento, ¿no? Ante la contemplación de mi propia vida, porque yo también soy una enferma, padezco una enfermedad crónica, pero gozo de un magnífico estado de salud. Y ante esa contemplación a mis 60 años, creo poder afirmar que mis rasgos fundamentales son voluntad y pasión. Nada mejor que una buena cronología de mi vida, aunque sea muy breve, ¿no? He asumido los riesgos sociales y políticos que me ha tocado vivir como mujer desde el seno de una dictadura a una democracia, entre 2 siglos y 2 generaciones, de la posguerra y la del siglo XXI. He conocido los límites de la enfermedad y traspasado muchas dificultades, logrando tener una magnífica salud padeciendo una enfermedad crónica. Soy una transgresora de los límites impuestos tanto en lo personal como en lo social, en el matrimonio, los hijos y la profesión. He roto el dualismo religioso en el que nos han hecho creer, el de los estereotipos evangélicos de Marta y María, que han sido para mí 2 caras de una misma moneda y por lo tanto con el mismo valor. He asumido mi vida rompiendo con la victimización de las mujeres, salvándome a mí misma sin depositar esta responsabilidad en otras ni en otros, aunque sí confiando, agradeciendo y aceptando cuanto de bueno he recibido. He procurado desarrollar mi pensamiento y las capacidades que tengo al servicio de un desarrollo mayor para todas y todos en la construcción de un mundo más igualitario. Mi identidad de mujer cristiana y feminista me hace estar social y políticamente activa al servicio de la feminización de la pobreza. Las causas de las mujeres son mis causas, en todos los lugares del mundo. Esa es mi ideología. No puedo sentir a estas alturas de mi vida más que agradecimiento y alegría, porque mi vida ha estado y está llena de sentido, que es el más hermoso regalo de Dios. Esta es mi cronología y paso a esto que nos trae aquí. El problema de Dios. Ante el problema de Dios me pongo a pensar cuál es el problema de Dios. Y me viene al pensamiento ese primer mandato divino: amarás a Dios como a ti misma. Es el primero y principal mandato y deja muy claro que la radical condición de la libertad humana está asentada únicamente sobre el amor. Un amor que no deja fuera la propia subjetividad de quien lo experimenta. Un amor que sin los demás no es posible, pero sin mí es imposible, porque no existiría la experiencia del mismo. Y me paseo por los grandes pensamientos. 1. En este paseo me entrego a la búsqueda de los grandes pensamientos en Sócrates, Platón, Aristóteles, Hipatia, Tomás de Aquino, y salto a los siglos XVI, XVII, XVIII, con Descartes, Heidegger, Spinoza, Leibniz, Belgrano, y continúo con el humanismo del Renacimiento y a su vez del hombre moderno y una ética autónoma, justo cuando empiezan a separarse razón y fe. Pero el problema es siempre el mismo. El hombre, genérico, en el que yo no me siento incluida, no busca solo certezas intelectuales, sino también seguridad existencial. Esto es de Lacan. En la ilustración de con Luz, Becker, Kant, Nietzsche, Sartre, Zubiri y todos ellos. Ese paseo me lleva a ver dónde buscar el pensamiento de las mujeres. He de irme a las grandes místicas medievales, porque como siempre no hay nada recogido de ellas. Es la desgraciada ablación de la memoria
de la que somos víctimas las mujeres. Hipatia de Alejandría, Melisa, Piña, Peristoli, Pintis, Teana, son algunos de los nombres que me han llegado y que nos han llegado hasta nuestros días desde los primeros siglos. Ya lo dijo Christine de Pizan en el siglo XIV-XV, si las mujeres hubiesen escrito libros, seguramente todo habría sido diferente. En las filósofas medievales son poquísimas las mujeres laicas con un alto grado de instrucción y cultura de las que nos ha llegado alguna noticia. En los 3 últimos siglos del medievo, las mujeres asumieron papeles de una importancia sin precedentes en el campo religioso. Tras Hildegard de Bingen, se sitúan místicas y escritoras religiosas del siglo XIII. La escritura religiosa era la modalidad expresiva fundamental para las mujeres entre final del XII y comienzo del XIII. Se había recogido en torno a Clara de Asís en San Damián, donde confluyeron tantas congregaciones, Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo, Margarita de la ciudad de Castello, Clara de Montefato, Clara de Lambert, Catalina de Siena, Guillermina de Bohemia, Margarita Forés, Juana de Arco, todas ellas. Este legado filosófico se continúa actualmente en María Zambrano, en Celia Morós, en Victoria Camp, en Victoria Sau, en Amelia Barcárcel, son nuestras filósofas españolas, y algunas más que hay por ahí. 2. La experiencia humana del éxodo. Tras el paseo por los grandes pensamientos, vuelvo al relato de la experiencia histórica, de ese momento mencionado del éxodo en el que, cansados y hambrientos, y recordando la cebolla que comían como esclavos de Egipto, se entregan al libre albedrío de los placeres, buscando erróneamente consuelo ante tanto sufrimiento, confundidos, desorientados ante la aparente ausencia de felicidad en sus vidas. Me imagino a un Moisés estupefacto, desalentado y enfadado. Terrible experiencia humana que seguimos reproduciendo cada día en nuestras vidas, pues a poco que reflexionemos y nos adentramos seria y profundamente en nuestra existencia y nuestra propia experiencia real, ¿qué es lo que contemplamos cada día? ¿Y qué es lo que ejercemos? Cuando no podemos soportar el fracaso, el dolor, la incertidumbre, el sufrimiento. ¿Cuántas veces huimos hacia la búsqueda de un bálsamo efímero de placer inmediato? Y volviéndome a la pregunta, ¿pero cuál es el problema de Dios? Y dicho de otra manera, ¿para quién es Dios un problema? Pienso, como diría María Zambrano, para nuestra irreprimible trascendencia humana, que es la que busca una respuesta. Las religiones son solo indicadores de camino, pero nada más. Como dice el poema de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O como diría Zubiri, el hombre no es su vida, vive para ser. Mayoritariamente la forma de llegar a ese punto de trascendencia es cuando hemos traspasado umbrales en los que ya nuestra razón teórica o especulativa no encuentra explicaciones convincentes ni puede ofrecernos respuestas absolutas. Con la palabra Dios, como con la palabra amor, podemos hacer innumerables trampas, pero de nada sirven estas cuando aparece una experiencia radical, que nos desvela por dentro y nos deja al desnudo. Es una experiencia de vida y de muerte que quiebra nuestras seguridades y nos deja sin lugar a donde agarrarnos. Esa experiencia es oración, y en ella cabe el grito e incluso la desesperación de no encontrar ningún consuelo, ningún apoyo. Es también lugar de revelación, donde se quiebran todas nuestras imágenes de Dios y solo queda el vacío. Aprendemos entonces, conscientes de ello o no, que ese vacío puede ser transparente una vez nos abandonamos, rendidos, todo activo de defensa, que la soledad espantosa, que es la otra cara de la muerte, puede ser tierra fecunda donde germine la luz. Quien desde ahí, derrotada, dice sí a la vida, dice sí a Dios, lo sepa o no, sale transformada ya sin miedo, pues la muerte deja de ser enemiga para convertirse en aliada, en fuente de libertad. Morimos muchas muertes desde el nacer y nos quedan muchas muertes que es necesario afrontar.
y en la medida de lo posible llegar a más. Nuestro conocimiento de la realidad de cuanto nos acontece se tambalea porque la experiencia propia y la de quienes nos rodean hacen barro de lo que fueron cimientos. El fracaso en una vida, la enfermedad, el anuncio de la muerte temprana, en una de mis muchas intervenciones quirúrgicas, estuve ingresada durante 2 meses en Madrid, en La Paz. Esta fue una de las gordas. Aún resuena en mi interior el grito desesperado de impotencia ante lo que se me avecinaba, junto a tanta incertidumbre, soledad y miedo. Conocí allí a tanta gente con dolor y sufrimiento. Conocí a un muchacho al que un accidente de tráfico le había amputado su pene. A una chica que otro accidente le había reventado su aparato reproductor. Ella me hizo revivir otra de mis muertes a mis 18 años. Observé cómo se alejaban los amigos y amigas en esos momentos, en los que quizás yo me sentía más necesitada, excesivamente ocupados en la lucha. Observé con dolor que el miedo de mi madre, que me acompañaba con una fuertísima depresión, era aún más fuerte que el mío propio. Le pedí a Dios fuerza para encontrar la esperanza y la alegría. Desgraciadamente confundimos la experiencia de ser con la proyección de ser de una determinada manera que tiene mucho que ver con la cultura superficial y frívola en la que estamos viviendo. En la que estamos además inmersos. Vivimos como seres encindidos, sin saber muy bien quiénes somos, con qué o con quién nos identificamos, dónde ponemos nuestro mayor deseo, la vida, el amor o Dios. Son entonces palabras que nos sirven para encubrir nuestra desorientación, hasta que la vida misma realmente se impone. Es como llegar al punto de una circunferencia en nuestras vidas como si fuera un círculo cerrado, atrapamiento y asfixia que no se puede vivir con ello sin romperlo. Un ingeniero de la NASA, amigo que conocí, abandonó su posición de poder, una alta posición de poder y de privilegio, y me contó que la misma experiencia vital le condujo a ello. No fue un problema de salud física, fue una experiencia de asfixia y de necesidad de romper ese encerramiento vital. Es necesario un ascenso a una nueva comprensión mayor de lo que conocemos como realidad, como vida, y es así como descubrimos una nueva actitud de apertura hacia el misterio, cuanto menos. La desorientación nos lleva a la oscuridad, desde el abatimiento, la desolación, el sufrimiento, atrapadas y atrapados en nuestra realidad, de la que solo nos queda la búsqueda de la seguridad existencial. Encontrar el sentido de aquello que no lo tiene desde la metafísica, la mística y la esperanza. Es en ese momento en el que nuestros sentidos parecen desconfigurarse para ser estrenados de nuevo. Nuestra mirada, nuestros oídos, toda percepción se vuelve mucho más integradora, permeable. Es ese preciso instante en el que iniciamos un nuevo modo de sentir y de conocer la realidad en la que nos toca vivir. Es entonces cuando se inicia un diálogo que sin apariencia de respuesta se encuentra. Las encuentra. Es precisamente entonces cuando iniciamos ese ascenso humano de trascender lo que consideramos nuestra realidad única, y es ahí donde nos encontramos con Dios. Es un conocer de manera diferente en el que intervienen la espiritualidad, la mística, la contemplación. Pero sí sabemos que integra la información de un modo real y verdadero, y no solo desde la limitada facultad intelectual para la que no es posible captar la realidad en sí. Es desde esa comprensión desde donde se integra de una manera distinta a lo conocido, a lo experimentado. 3. Llegamos al motivo real de nuestra existencia. El motivo real de nuestra existencia es que hemos nacido como personas para poder crecer y madurar hacia una existencia más amplia,
Esta búsqueda de sentido de la existencia en plenitud no puede ser encerrada en la pareja, la sexualidad, el dinero, la carrera profesional o el poder. Sabemos que los sistemas cerrados se destruyen a sí mismos como el mito de Narciso. Esto también está ocurriendo en las religiones. Nos encontramos que la moral se ha convertido en un fin en sí misma y que está al servicio de la ética y está al servicio del dinero y del poder. Es necesario reconocer la necesidad de traspasar la frontera hacia una conciencia transpersonal, una conciencia con experiencia de desierto, que es deshacimiento y vacío. Es decir, ser capaz de enfrentarnos con las propias sombras, tristeza, rabia, miedo, dolor, para transformarlas en energías vitales propias. Y vuelvo a la pregunta, ¿pero cuál es el problema de Dios? Y no hallo más respuesta que el problema no es Dios, sino yo misma. Soy yo quien no responde al mandato divino de libertad y de liberación profunda. Es mi torpeza, mi incapacidad, mis propias limitaciones las que me despistan, es mi pequeñez en los albores de una humanidad a la que no alcanzo ni siquiera a mirar por la ventana porque soy aún muy pequeña. No llego, imperfecta para desarrollar la auténtica libertad que siento dentro de mí potencialmente, que no es otra cosa que la experiencia de Dios, de su amor, de su belleza inimaginable. Cualquier ejemplo es imposible para expresar lo que siento vivo y experimento como certeza profunda y absoluta. Es imposible que un ser tan limitado no se desoriente y sucumba ante el esfuerzo de hacerse a sí misma. Es como cuando un bebé descansa del esfuerzo de intentar controlar sus movimientos y deja de atender. Es que me acuerdo de mi nieto, es la referencia más clara, cuando un bebé deja de atender al objeto porque se cansa, ¿no? Ese llegar a hacerse. No podemos perder la atención, porque si no nos desorientamos y perdemos la capacidad de ir hacia donde queremos ir. Este es el problema. Este es el reto del caminar desde el ser para llegar a ser. Puedo leer, aprender y entender de cuantos filósofos y eruditos. Puedo aprender y sentirme dentro de cuantas mujeres sabias y eruditas compartiendo con ellas desde mi condición de mujer, desde la esclavitud impuesta que espolea aún más la búsqueda de la libertad. Puedo hacer todo ello mejor o peor, pero lo que no puedo afirmar desde mi experiencia es que Dios sea un problema, sino lo contrario. 4. ¿Cómo explicarlo? Recuerdo cómo conocí a Dios con toda claridad. Y en los instantes precisos. Ahora ya lo sé. En mi infancia ya me hablaba, pero la explicación adulta de mi abuela no era suficiente. En mi adolescencia me habló, provocando tempranamente los interrogantes éticos a los que yo no encontraba respuesta a mi alrededor. Y sin saberlo aún, le encontré a través de Juan, Julián, Encarna, Teresa, etc. Muchos otros nombres. Personas que dieron respuestas claves a preguntas nucleares en mi vida, en mi desarrollo, en ese hacerme. Era como una música interior que acompañaba mis pasos y que a duras penas podía oír, pero sí sentía su estímulo. Y le llamé primero justicia, luego ideología, más tarde ética, pero no era suficiente para mí. Y en medio de dolores, sufrimientos, enfermedades y fracasos, como si de un mal bravo se tratara, mis pasos en la más profunda y radical de las soledades me llevaron al diálogo del silencio interior. Anonadada, embriagada, asustada del mismo de la oscuridad ante tanta falta de respuesta, ante lo que ni siquiera sé que estaba yo
preguntando o preguntándome, solo lloraba y pedía en silencio por cuanto me ocurría. Recuerdo cómo se hizo en mí la luz, la fuerza y el coraje para discernir, en cada momento, no sin miedo e inseguridad, o terror a veces, pero sí con una extraña certeza, sí como acompañada, sí como sostenida, sí alegre y muy feliz. Sí, sintiéndome profundamente libre y dueña de mí, como si iniciara una nueva ruta interna y externa en mi vida. Extraordinariamente, nada y todo había cambiado en mi vida. Yo sentía como si creciera un palmo más en cada uno de esos momentos. En uno de esos momentos tiene que ver con Ciudad Real, que fue cuando vine aquí, en el año 82, una frase me sirvió consolando mis noches, mis días y mis tribulaciones. Señor, haz que descubra mi soledad para poder colaborar contigo en la salvación del mundo. Y lo que ocurrió es que fui yo la salvada. Podría contar lo que considero experiencias personales de Dios, como cualquiera que las ha tenido, porque todo ser humano las tiene. Únicamente hay que querer descubrirlas. Desde mi experiencia, el problema de Dios no es otro que el problema de una humanidad que se está gestando a sí misma en libertad. Caminamos sobre aguas turbulentas. Y como en la parábola de Jesús de Nazaret, la opción es tomar el camino de la vida o de la muerte. No es posible dejar de pensar. No podemos dejar de respirar, pero sí de pensar, aunque no lo parezca. Solo es necesario negarse a sí, o lo que debe hacerse consigo. Ese es el problema de Dios. Sin Dios. Lo que podemos llamar negarse a ser, negarse a amarse, negarse, en definitiva, a la libertad con la que hemos sido creadas y creados. Aunque Jesús de Nazaret y su proyecto me fue bien presentado, yo no podía identificar mis interrogantes de mujer en este siglo con los de él. Y seguí buscando respuestas en la teología tradicional, más tarde en la teología feminista, y seguí creciendo otro palmo. Y llegué en otro mar de turbulencia a un nuevo diálogo de silencio en el que nuevamente Dios me respondió y yo comprendí. La radical actualidad del mensaje de Jesús de Nazaret me devolvió la paz interior para seguir entendiendo que el problema de Dios no es otro que la coherencia entre lo que se vive y lo que se piensa. Y esto es bien difícil. Por eso lo mataron. Por eso no tenía escapatoria alguna, como muchos y muchas mártires de los que se sabe bien poco. A veces pienso que mis tribulaciones y las de Jesús de Nazaret tienen serias diferencias de amenaza y otras no tanto, porque creo seriamente que mis experiencias de muerte, tan cargadas de espanto, tienen también una especie de soporte común al sentirme amada por Dios. Y en las experiencias de vida creo que hay muchas similitudes. Tanto en las profundas soledades como la retirada al desierto, la oración en el monte, que Él me perdone, pero mi presunción, que Él me perdone esta presunción, pero yo tengo esta osadía. 5. El camino soy yo. Cuando intento expresar la relación de alteridad con Dios en mi experiencia, no puedo decir que una voz me habla, que alguien mueve mi caminar, que influye decisivamente en mis decisiones. ¿Queréis un caramelo? Ya no. Tengo panolas.
es la realidad. Esa es la realidad, los demás son tonterías. Esa es la realidad. Esa realidad es mi realidad en mi sentir y en mi actuar. Desde un lugar ilimitado de no solo pensamiento, dentro de mi ser, un momento, pues se me cae un poquillo. Esta es la realidad. En lo demás es tontería. Desde ese lugar ilimitado del no solo pensamiento dentro de mi ser, se hallan o mueven respuestas a mis interrogantes en un diálogo que solo puedo expresar desde la acción y desde las palabras, con las que torpemente intento hacer lo inexpresable. Como diría Santa Teresa, no puedo hablar ni presentaros a Dios, solo puedo señalar los momentos experienciales en los que actúa en mí. De ahí que el problema de Dios es el uso y el abuso del mismo, entendido como palabra y como necesidad del ser y no como alteridad. Tal vez no haya vida para los signos, las mujeres y los hombres sin ese intercambio. ¡Habla! Por favor. Tal vez no haya vida para los signos, las mujeres y los hombres sin ese intercambio secreto entre las palabras, las cosas y los cuerpos. Solo es posible hablar de Dios como relación y diálogo trinitario en la que intervienen el ser, Dios, amor, energía y la espiritualidad de la persona que quiere, desea, aspira y necesita al ser para ser en sí misma. Diálogo y relación que se realiza dentro de un marco, contexto o realidad humana imprescindible para hacer posible su visibilidad o reconocimiento ante sí y ante quienes están en ella. Dios no es objeto de fe. Si sabemos poco de Dios es porque nos hace poca falta. Tal vez por el enorme autoengaño sobre nuestras necesidades, capacidades de respuesta y limitaciones, o tal vez porque el criterio de la realidad sea ya lo dicho o lo establecido o lo deseado por otros de los que cada vez se sabe menos quiénes son. Nos conformamos con verdades de las que nada sabemos y con deseos ficticios creados desde ellas, desde su publicidad, como una inmensa bola de nieve que nos va envolviendo, convirtiéndonos en modelos intercambiables al uso. 6. Relaciones no intercambiables. Son las de aquellas personas en las que he reconocido la experiencia de Dios y, paradójicamente, el problema de Dios. Mi amigo del alma, Antonio, sacerdote y psicólogo, murió con el desgarrador sentimiento de no sentirse amado por Dios, siendo él un hombre de Dios que entregó su vida al servicio de los más pobres, vaciándose de todo reconocimiento o posible propiedad, ya fuera de cosas o poderes. Renunció en su vida hasta su salario de cura por convicción de no comulgar con el clero eclesiástico en sus interpretaciones evangélicas, teológicas y pastorales. Experimentó en carne propia el sufrimiento de graves enfermedades con amenaza de muerte, además de la exclusión de los ámbitos clericales conservadores. Sus múltiples limitaciones de salud no le impidieron seguir sirviendo y constituirse en referencia de otros y de otras. Fundó un hogar compartido con seglares, isla a la que acudían muchos naufragios humanos. Rompió cadenas y clavó la lanza de la libertad en el corazón de movimientos eclesiales alimentados débilmente por pseudoteologías. Perdonad, pero esta soy yo.